Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos con ustedes, con esta audiencia que tenemos en este programa, para que Eric, Juan Carlos y yo hablemos con ustedes una vez más, valga la redundancia, del tema de cómo hablar en público, pero esta vez usando las plataformas de comunicación. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque el tema es que la pandemia revolucionó la comunicación y nos puso un contexto donde hablar en público está mediado ahora por la tecnología. Juan Carlos. Sí, es un gusto de nuevo estar con ustedes. Vos lo decís muy bien, ¿verdad? La pandemia revolucionó un montón de cosas y entre ellas la comunicación. Y es que ahora no solo es para recibir lecciones o para dar lecciones, las reuniones, no sé en sus organizaciones, pero en la mía ya reuniones presenciales casi no existen. Todos preferimos la sesión virtual. Entonces, pues hoy lo que queremos es conversar con ustedes este tema. Si no han visto los programas previos, les recomendamos que vayan y vean los programas previos. Hemos tenido programas muy interesantes sobre diferentes tópicos o temas relacionados con hablar en público. Hemos visto desde el uso del lenguaje corporal, de cómo la neuroprogramación lingüística nos puede ayudar. Hemos tenido una variedad de temas e invitados que ninguno de esos pierde vigencia porque sigue siendo exactamente lo mismo, solo que ahora, como dice Carla, tenemos esta mediación de la tecnología a la hora de hablar en público y por eso decidimos hacer este programa específico para ese tema, porque post pandemia pareciera que esto llegó para quedarse. Y hay un primer concepto que hablábamos ahora antes de fuera de cámaras, que es cómo ha cambiado el concepto del público. Y vos lo proponías, Carla, entonces yo creo que no hay mejor que vos que nos expliques qué es ese cambio en el concepto del público. Claro, es que Juanca y Eric, si ya antes era importante, ¿verdad? Ponerle atención al público a nivel de comunicación, es a quien nos dirigimos, es en realidad nuestro protagonista, ¿verdad? El público. Imagínense la importancia de este concepto para retomarlo, ¿verdad? En el tema de esta mediación tecnológica, comunicarnos a través de la tecnología. Y es que surge un nuevo concepto, ¿verdad? Que le llamamos el video público. Ese público que está, ¿verdad? Viéndonos, consumiendo nuestro contenido, aprendiendo con nosotros, entreteniéndose también, porque hay muchos tipos de contenido, ¿verdad? Con nosotros a través de una pantalla. Y puede ser de una pantalla de una computadora y cada vez más de un celular. Entonces se llama video público justamente a este público, ¿verdad? Que consume ese contenido a través de, y ese contenido podría ser en directo, ¿verdad? O sea, sincrónico, podría ser asincrónico y nos mete a nosotros cuando estamos haciendo comunicación mediada por la tecnología, justamente, ¿verdad? En utilizar ciertos tips, ¿verdad? O ciertas herramientas a nivel de comunicación para llegarle a ese público. Entonces, aquí es importante cómo transformar la comunicación cuando estamos hablando a través de una pantalla, el ritmo de la comunicación, ¿verdad? El planteamiento visual de esa comunicación. Ya no es lo mismo que cuando estamos en lo presencial, ¿verdad? Y utilizamos algunos recursos visuales que cuando estamos usando estas plataformas de comunicación y el ritmo casi que debe acelerarse para captar esa atención. ¿Y por qué hablo de captar la atención? Imagínense que podríamos tener un público que nos esté viendo en una sala de una casa o esté recibiendo clases en un escritorio, pero también podríamos tener un público que nos esté viendo en la calle, que nos esté viendo en un bus, que nos esté viendo en un tren. Imagínense la contaminación de ruido externo que puede haber en alguien que esté fuera de la casa y los distractores que hay. Eso nos pone a nosotros, quienes estamos hablando a través de la tecnología, ¿verdad? En una posición de utilizar recursos visuales que capten la atención y que además sostengan y retengan esa atención. Por eso es importante el tema de el ritmo, ¿verdad? Y la parte visual, ese planteamiento visual para ese vídeo público. Esa imagen debería tener movimiento, ¿verdad? ¿Qué tanto movimiento debería tener para captar y que esa persona permanezca con nosotros? Estar preparados muchísimo para cuando estamos hablando en eventos en directo, ¿verdad? En esa comunicación rítmica, pero que también, y ahora surgen los eventos bimodales, donde estamos hablando a través de la tecnología y de repente en un auditorio también tenemos gente presencial. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra comunicación se adapte a la tecnología y a la parte también presencial? Vean qué interesante, porque tras de eso se rompe un paradigma, ¿verdad? En algún momento tras la pandemia decíamos, ahora todo es virtual, como lo decía Juan Carlos. Sin embargo, hemos llegado a niveles donde a veces la gente se conecta y también está presencial en el mismo evento. Entonces, la comunicación requiere otro ritmo cuando le estamos hablando a ese video público. Yo creo que ahí, bueno, lo que hemos hablado sigue teniendo vigencia. Hay que conocer el público al que uno se dirige.
Y aquí indudablemente, como dice Carla, los públicos varían hoy en día, pueden haber diferentes contextos y yo creo que ya sea que uno esté dando una conferencia, esté dando clases o esté participando en un evento, me parece que el principio de conocer al público es el mismo. Yo, desde los materiales que he visto y lo que he leído, he visto 3 temas que son, digamos, indispensables y quisiera proponerlos para que pudiéramos discutirlos un poquito. El primero de ellos es el lenguaje corporal, eso sigue siendo muy válido. Inclusive yo no tuve chance de estar cuando entrevistamos a Fernando, después vi el video y algo que me llamó la atención es que él lo hizo de pie. Y nosotros hemos tenido ya en esta modalidad virtual más de 3 años de programa virtual y creo que es el primer invitado que lo hace. Y eso me llamó mucho la atención y él lo decía porque estábamos hablando de eso precisamente. Pero bueno, yo creo que sentados o de pie, tenemos una cámara que nos limita y es parte de lo que tenemos que manejar con el lenguaje corporal y el manejo de las cámaras. Eric, yo sé que entre tus pasiones está el tema de las cámaras y cuando estábamos presencial vos eras el que estaba, te gustaba más estar detrás de la cámara. ¿Qué nos puedes decir en este nuevo entorno virtual con ese manejo de la cámara, que es lo que tenemos al frente? Claro, es que es el único recurso que tenemos, es el sonido y es lo que nos puedan ver en el recuadro, ¿verdad? A mí me parece que todo esto, como lo han planteado los invitados, hay que planearlo. ¿Qué va a estar de fondo? ¿Qué se ve? Alguna gente recomienda, bueno, si deberíamos subir el computador. En algún momento hablábamos de que el computador debería estar a cierta altura. A mí me parece que no debería estar al azar el tema, ¿verdad? No debería estar al azar. Deberíamos tener claramente, inclusive, de la claridad de qué es lo que queremos transmitir. Antes de la sesión hablábamos de los fondos que tenemos. Juan Carlos y yo tenemos fondos de biblioteca, ¿verdad? Inclusive yo recientemente reacomodé la oficina para usar un fondo, que llegó un momento en que me cansó el difuminado de las plataformas, pero bueno, también es un tema de qué se quiere transmitir, ¿verdad? Creo que se debería planear. Me parece que es un tema de tener claridad de lo que queremos transmitir, como todo lo que hemos venido planteando, ¿verdad? Yo creo, y eso quería preguntárselo a Carla, que es experta en esos temas de comunicación. Digamos, volviendo al tema del lenguaje corporal, ahora nuestro cuerpo se cortó, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho menos espacio, la gente no nos ve. Hay muchos chistes de que andamos puestos debajo del ombligo, ¿verdad? En la mayoría de estas reuniones, y pantaloneta, pantalón o qué. O pijama. Pero la parte que, sí o nada, pero la parte que nos ven, que es esta, al tener menos espacio, yo creo que ahora se hace más importante el tratar de ser más expresivos incluso con la cara, porque a veces el ángulo que tenemos o el enfoque que tenemos, también hay cámara de cámaras. Entonces, hay cámaras que no permiten casi que esto de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un reto que todos tenemos, pero el tratar de ver cómo tratamos de ser más expresivos, incluso con cosas, no sé, con la mirada o con la sonrisa o con el rostro como tal. Vos, Carla, con tu formación en comunicación, ¿qué te parece esa parte? Yo creo que eso es fundamental, Juanca, y por eso hablaba con el tema del video público de 2 subconceptos a partir de este, ¿verdad? Que es el tema del planteamiento visual y el ritmo en la comunicación, ¿verdad? El poder utilizar mayormente las manos para podernos comunicar, la vista, que como decían ustedes en otros programas ya lo hemos tratado, ¿verdad? Nos devuelve esos 2 conceptos importantísimos que tienen que ver con ese ritmo, ¿verdad? Que permita a la gente mantenerla despierta, atenta, retenida en la comunicación y por supuesto que ese planteamiento visual. Y esto también, Juanca y Eric, me lleva a pensar que también lo hablamos en la conversación antes del programa. A ver, también la pandemia y esto nos enfrentó a una realidad que fue transformar, como lo decía Eric, nuestros entornos. Entonces, si bien es cierto, no podemos dejarlo al azar, no podemos improvisar, ¿verdad? Definitivamente nosotros tenemos que prepararnos, tal y como lo hemos dicho en todos los programas, también hay que entender que hay una realidad en esto, ¿verdad? Y pues hemos venido aprendiendo poco a poco a cómo manejar la comunicación así, ¿verdad? Entonces también hay una realidad que a veces quisiéramos que pues todo salga perfecto y esa es la idea, ¿verdad? No dejarlo al azar, pero también hay realidades que suceden, ¿verdad? De repente estás haciendo una conferencia, ya nos pasó en uno de estos programas, ¿verdad? Y se cae un objeto en la casa o pasa una persona, tratamos de que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar también esas situaciones que de repente pueden ser muy bochornosas, ¿verdad? Cuando uno está y que pueden volverse naturales. Yo pienso que ahí el tip es hacerlo de una forma natural,
porque podría acongojarnos tanto que paralizar la comunicación y perder el ritmo del que estoy hablando, ¿verdad? Perder ese movimiento. Entonces, también la naturalidad puede ser un muy buen aliado en este tema del uso de las plataformas digitales para comunicar. Yo agregaría ahí, perdón, Juanca, como parte del entorno, hablar con la gente en la casa. Normalmente cuando yo voy a grabar advierto, voy a entrar a grabar, entonces bueno, que no me interrumpan, ¿verdad? Y lo mismo cuando estoy dando clases, inclusive yo les digo, bueno, voy a tener el receso a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces hay un tema de que la gente colabore cuando yo estoy en la casa, pero también me ha tocado en la oficina, y yo trabajo en un coworking, entonces a veces es complicado controlar ese entorno, ¿verdad? Entonces se vuelve un elemento que es difícil. Juan Carlos, ibas a comentar algo. No, perfecto. Creo que es un aporte muy valioso y muy práctico, muy aplicado. Yo creo que entonces hay un tema de planificar, que es la palabra que más hemos usado hoy, no dejarlo al azar, ¿verdad? Lo que se va a ver, cómo nos vamos a ver y cómo se va a oír. Hay que tener un equipo básico. Todos usamos estos cositos ahora, pero bueno, hay que asegurarse que funcionen bien. Las cámaras, hay gente que tiene sus cámaras profesionales. Ahí está. Yo tengo mi micrófono también, pero queda muy cómodo moverlo. Las cámaras, hay gente que tiene cámaras profesionales, hay gente que se la juega con la cámara de computadora. Digamos que eso hay que tenerlo bajo control, sobre todo cuando estamos a cargo de una reunión, cuando estamos a cargo de un grupo, cuando tenemos la responsabilidad. El otro gran tema, y que ha sido tema de discusión, que lo hemos hablado acá y en diferentes ámbitos, es cómo obtengo feedback cuando estoy en esta modalidad, especialmente si al frente lo que tengo son cámaras apagadas, si lo que tengo son fotos o lo que tengo es espacios como decía una profesora, escuché una vez, estoy cansada de hablarle a hoyos negros, porque son los espacios de Zoom donde ni siquiera había una foto. Entonces, ese obtener feedback, por ejemplo, ahora que tenemos la cámara encendida, que yo los veo a ustedes, pues es fácil que están asintiendo o algo, pero ¿cómo generamos feedback? ¿Cómo tenemos feedback cuando tenemos al otro lado las cámaras apagadas y no sabemos realmente si la gente está ahí o no está ahí? Hay políticas también, sé que hay empresas que obligan a encender cámaras, que eso es otro tema que podríamos discutir, hay empresas que lo dejan más libre, pero bueno, enfrentémonos al escenario de que no podemos controlar eso, que estamos participando, dando una charla, una reunión y las cámaras están apagadas. ¿Cómo obtengo feedback? ¿Qué han hecho ustedes que haya funcionado para generar ese feedback? A mí en mi caso, Juanca y Eric, me ha funcionado el tema de ese ritmo del que hablaba, ¿verdad? Tener el tono de voz en un ritmo adecuado, ¿verdad? Que de hecho Carla Chávez, Eric, lo tocó en el programa cuando hablamos de neurocomunicación. Sí. ¿Verdad? El poder saber si estoy en un auditorio que, ¿verdad? Está muy efusivo el auditorio, etcétera, ¿verdad? Mi ritmo de comunicación debe adecuarse. Pero también, si estoy con cámaras apagadas, ese ritmo me permite empezar también a hacer que la gente se despierte. Ahora, eso no siempre sucede, ¿verdad? Eso no siempre sucede. Por más de que utilice ritmos de comunicación que traten que la gente se despierte e incluso le pongas pasión a la hora de comunicar, hay gente que sencillamente tiene la cámara apagada. En mi caso, yo he utilizado primero el ritmo, pero también cuando la gente no me responde, he hecho preguntas así concretas, ¿verdad? Y creo que entonces eso a la gente le ayuda como a despertar de que, mira, me están hablando. Recordemos que el proceso de comunicación es una conexión entre una y otra persona, ¿verdad? Y no solamente es una conexión para pasar un mensaje, es una conexión personal, es una conexión humana, ¿verdad? Y en esa conexión humana, el hecho de preguntarle a otro es, aquí estoy, ¿verdad? Por respeto deberías de responderme. Entonces, en mi caso, yo he hecho preguntas, Juanca, muy puntuales, incluso en clase, con nombres, ¿verdad? Cuando he estado dando otras charlas, pues he hecho tal vez algunas acotaciones más generalizadas, ¿verdad? Como para despertar al público. Ahí es más difícil porque a veces no te das cuenta, ¿verdad? Con todas las caritas que hay, no tenés tanto control, ¿verdad? En clases tal vez es un poquito más controlado, pero eso a mí me ha funcionado. Yo utilizo mucho el tema de las preguntas y las pausas, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo un tema. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta o qué les parece con respecto a esto, qué piensan ustedes, cómo lo hacen en sus empresas, ese tipo de preguntas, y hago un espacio que muchas veces es un espacio incómodo, ¿verdad? Hasta que alguien decida hablar, ¿verdad? Porque parte del ejercicio me parece que ese ritmo en algunos momentos hay que romperlo, ¿verdad? Y la ruptura puede ser ese silencio, puede ser la pregunta. Entonces, normalmente, dependiendo del grupo, grupos colaboradores o participativos,
la gente, sí, profe, queda claro, bueno, en mi empresa lo hacemos de esta forma, y a mí me gusta mucho integrar a la gente para tratar de atraerlos a la temática, ¿verdad? Porque se vuelve muy cansado. Lo otro que utilizo muchísimo es que de las sesiones de maestría nosotros son de 4 horas, ¿verdad? Entonces, además del receso que hay a mitad de la sesión, yo trato de cambiar en varias actividades, estar de pronto una actividad donde yo expongo un caso con los muchachos o les doy un paper para que ellos lo discutan y lo presenten. A mí me parece que parte incluso de ese ritmo de la clase, esa variabilidad, es llevar diferentes actividades porque se vuelve, vamos a ver, ya es cansado presencial. Ahora con lo irritado que puede poner una pantalla o el estar en alguna ubicación tal vez no tan cómoda, es cansado para uno, ahora para el que está recibiendo el mensaje probablemente sea más, ¿verdad? Yo creo que esa parte, perdón, de las pausas que habla Eric son importantísimas, incluso en esos lapsos de clases tan largas o charlas tan largas, ¿verdad? El hecho de que las personas se puedan levantar, aunque sean 2 minutos, ¿verdad? Le impone al ritmo de aprendizaje de la persona que está detrás de la pantalla otro espacio. Entonces, creo que el hecho de, en el caso de la parte docente, ¿verdad? Cuando tenemos clases tan largas, a veces uno estaba acostumbrado en lo presencial a hacer un receso, ¿verdad? Y después la clase otra vez hasta las 9 o 9:30, ¿verdad? Yo he optado por hacer incluso recesos cortos, después de un receso largo, pausas cortas, pero pausas activas, o sea, que la gente no se me quede en la pantalla, que la gente salga, ¿verdad? De la pantalla en el caso de las clases, para que justamente pues mueva su cuerpo, ¿verdad? Y entre ya en el mood de actividad al volver. Juanca, perdón. A mí, adicional a lo que ustedes dicen, algo que me ha funcionado también es por ejemplo, hacer encuestas cortas, que Zoom tiene esa función. Entonces, hace poco estuve con un grupo de empresarios y empresarias, y entonces una encuesta para arrancar, cortas, rápido, una encuesta en el primer tema, una encuesta en el segundo, y eso le da mucho dinamismo. Entonces la gente te responde y se involucra, y creo que eso se puede hacer en una reunión, en una clase, en una conferencia. Yo lo hice en una conferencia con empresas y eso me funcionó muy bien. Y en otros casos, ya más probablemente en clases o en charlas, el tener algunas plataformas que permitan interactuar, ¿verdad? Para que el mensaje no vaya solo en una dirección. Entonces, desde algo tan sencillo como un Google Drive, que la gente va escribiendo y uno puede ver, hasta cosas más sofisticadas de plataformas que hay ahora, como Miro o estas plataformas colaborativas, que también permitirían romper un poco eso. Y no solo en clases, en realidad también se puede hacer en reuniones. Hace poco conversaba con Fernando Jiménez, un amigo aquí mutuo nuestro, Eric, y del canal. Incluso. Sí, del canal, ya ha estado aquí varias veces, y él me decía que, por ejemplo, ellos después de reuniones tiran un Kahoot, que Kahoot es una herramienta, una plataforma que te permite hacer como quizzes, preguntas, evaluaciones por internet, y entonces eso les ha funcionado muy bien. Y él decía, bueno, después de ciertas reuniones, cuando se quiere obtener feedback y quiero que la gente esté involucrada, lo que llaman en inglés el engagement, que la gente esté metida en la reunión, pues tiramos un Kahoot, y en algunos casos incluso damos incentivos, damos premios a la gente que... Entonces todo eso me parece que permite que la gente se involucre y participe en las reuniones. Y otro tema que habíamos hablado para ir cerrando es, bueno, este es un canal que es, ¿cómo se llama esto? Neutral en temas futbolísticos, porque aunque aquí somos 2-1, no nos gusta hablar de fútbol, pero voy a hacer una analogía de fútbol, y es jugar de visita o jugar de local. Entonces, cuando uno juega de local, uno escoge su cancha, y aquí creo que la mayoría jugamos con Zoom. Pero ahora Eric tocaba el tema, ¿qué pasa cuando me toca jugar de visita y me mandan un link para una reunión, para presentar un plan estratégico, para dar una charla, y es una plataforma que no conozco o que uso poco? Teams, o cualquiera de estas otras que andan por ahí, o la de Google. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso, Eric? Que vos planteaste el tema. Sí, me ha tocado. El otro día tenía que defender un plan estratégico y el enlace que me mandan es Teams. Particularmente a mí, la herramienta no es mi favorita, pero tengo que saber usarla, ¿verdad? Entonces tengo que tener muy claro dónde se comparte, tengo que tener muy claro dónde está la función de los filtros, si quiero poner un filtro atrás. A mí me parece que nos tenemos, vamos a ver, tal vez no que volver expertos, pero sí conocer las diferentes herramientas, porque en cualquier momento nos mandan un enlace de algo que no es lo que estamos habituados, entonces tenemos que reaccionar rápido. Incluso normalmente cuando uno lo invitan,
lo agenda uno con tiempo y normalmente llega la invitación de Zoom, de Teams, y si no está claro, preguntemos. Y desde ese momento ya nos da chance de irnos preparando. Por ejemplo, ahora estaba en la Feria de Ideas de Negocios y el enlace que se abre es un enlace de Jitsi, ¿verdad? Es otra plataforma distinta. Bueno, entonces, por lo menos conocer las funciones claves. Otra de las cosas que yo normalmente hago es que algunas de estas plataformas a la hora de compartir, comparte uno la pantalla, ¿verdad? No es como el Zoom que uno elige cuál es el archivo que quiere compartir. Entonces, normalmente yo tengo el cuidado de tener absolutamente todo cerrado y nada más abierto lo que realmente voy a necesitar. No vaya a ser que a la hora de compartir pantallas salga una información inadecuada, salga el WhatsApp o salgan otras cosas. Entonces, yo procuro tener lo más limpia mis archivos en la computadora para saber que tengo la presentación, el Teams en ese momento que defendía y el Excel que respaldaba mi información. Nada más, ¿verdad? Es por lo menos lo que yo hago. Sí, yo creo que eso es fundamental porque incluso vos lo acabas de decir, estabas defendiendo o presentando un plan estratégico, es decir, que es algo que te puede impactar incluso a nivel de empresa, ¿verdad? Entonces Sí. creo que eso es muy importante y yo creo que se vale de igual, cuando uno va a jugar de visita va a reconocer la cancha. Entonces yo creo que si uno nunca ha entrado a esa plataforma, pues nada le cuesta crearse un usuario, entrar y probar y tener ese cuidado, ¿verdad? Que estás diciendo. Yo no sé si lo han visto, pero a mucha gente le pasa, ¿verdad? Que está en una reunión, comparte pantalla y sale ahí un mensaje personal o de cualquier cosa. Entonces, esos son detalles que hay que cuidar porque al final hablan de uno, ¿verdad? Y yo creo que sonará reiterativo, pero como decíamos al inicio, es tener todo planificado bajo control, ¿verdad? Para no llevarse sorpresas en el momento. Otro detalle, yo sé que Carla quiere decir algo, pero el otro día me tocó, tenía que ir a una gira lejos de mi casa y yo sabía que no llegaba. Entonces, bueno, reservé un hotelito ahí de camino. Llegué a las 3 de la tarde, 4, la clase era a las 5:30, entonces ya había solicitado buena conexión de internet y demás, entonces me conecté con alguien, amigo, y le pregunté, bueno, ¿cómo me escucho? ¿Me veo bien? ¿No se cae la señal? ¿No estoy quedando robotizado? Que ahora antes de la sesión le dijimos a Carla, ¿tenés algún problema? Y se cambió de red y funcionó bien, pero inclusive cuando no está uno en el patio de uno, me parece que es el tipo de cosas que uno debería checar, ¿verdad? De hecho, ya después de que me conecté con la plataforma, de hecho hablé con un amigo, me dice, no, te ves bien, no hay ningún problema. Entonces, bueno, cerré y me descansé un rato para la clase, porque también tenía mucho temor de que el internet donde estaba no me fuera a cubrir. De hecho, me pasó 15 días atrás, ya me ha pasado varias veces que tomo una clase donde ese cliente, porque terminamos a las 5:30 la sesión de junta directiva y la clase a las 5:30, pero teníamos mala señal y desgraciadamente si me salía yo, me cerraba la sesión para todos de Zoom. Entonces son cosillas que hay que cuidar porque se vuelve un tema complicado. Si yo estoy en una sesión y se le cierra a todos y todos entran, se vuelve delicado, ¿verdad? Es el tipo de cosas que tenemos que controlar. Tal vez ahí, Eric, para recapitular un poquito esa parte, ver un poco cuáles son los factores controlables y aquellos incontrolables y cómo debe reaccionar con los incontrolables. Y un poco como decía Juan Carlos, para ir cerrando el programa, ¿verdad? El no olvidar que la comunicación, como lo dije ahora, ¿verdad? Pretende, a pesar de que esté mediada por la tecnología, siempre va a pretender conectarnos con otras personas. Siempre va a pretender transmitir un mensaje, que ese mensaje sea captado, ¿verdad? No solamente pensando en cómo yo lo estoy transmitiendo, sino cómo le llegó a Eric o a Juan Carlos en el momento que lo estoy diciendo. Y que esta pantalla que está aquí al frente es un instrumento para acercarnos, ¿verdad? No debería ser un instrumento de lejanía, sino un instrumento de conexión. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Porque todos estos tips que hemos dicho son importantísimos, pero no perder de vista cuál es el objetivo fundamental de la comunicación. Así es. Juan Carlos, no sé si querés agregar algo más para el cierre. Pues no, yo creo que hemos tratado de hacer un programa muy práctico, ojalá que sea de utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Recordarles que tenemos una seguidilla de programas, ya tenemos unos previos y todavía tenemos un par más por venir en este tema pues que a los tres nos apasiona y que creemos que es uno de los temas más importantes para los objetivos del canal, ¿verdad? Que es llegarle a gerentes, a emprendedores, a emprendedoras, a personas en administración. Entonces, pues, ojalá que sea mucho provecho. Bueno, ya para cerrar, agradecerles.
invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes, y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.